Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi. Hola amigos, continuamos con la lectura y la explicación del documento de Iberbum, ahora en el número 7, titulado Los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio. Bien, estamos en este capítulo número 2, transmisión de la revelación divina. Dice el número 7, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, prometido antes por los profetas, lo complementó él, es decir, Jesús, y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente, tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron, con ejemplos e instituciones, lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación. Bien, alto. Este primer párrafo es muy denso, tiene mucha información, vamos a desmenuzarlo un poquito. Fíjense, estamos entonces hablando en el capítulo 2 sobre cómo se fue dando la revelación, la transmisión de la revelación. Cuando hablamos de transmisión, hablamos de, como su nombre lo dice, transmitir, es decir, dar, entregar algo. ¿Qué es lo que se va a entregar? Lo que ha sido revelado. Lo que Dios me ha dado, ahora yo lo transmito, yo lo transfiero, yo lo doy a otros. Dice el número 7, Dios dispuso benignamente que todo lo revelado, fíjense, sobre todo para la salvación de los hombres, porque Dios revela muchas cosas. A través de las diferentes ciencias se va dando, se va adquiriendo conocimiento a través de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, no sé, supongamos la geografía, la astronomía, la arqueología, la historia, es decir, las diferentes ciencias que hay, la medicina, la psicología, etcétera. Todas estas ciencias, a través de las ciencias adquirimos conocimiento. Pero en este momento vamos a hablar de la ciencia teológica. Y la ciencia teológica nos va a hablar sobre el conocimiento que necesitamos adquirir y que este conocimiento tiene que ver con la salvación. Porque yo puedo conocer de muchas cosas, pero el conocimiento del cual ahora vamos a hablar es el conocimiento que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Bien, entonces Dios ha revelado esta salvación y ha querido que permaneciera íntegro, es decir, que no falte nada de lo necesario para conocer nuestra salvación, que se transmita de manera íntegra, no parcial, no fraccionada, no una partecita, no, completo. Y dice que esta transmisión es para siempre.
de tal manera que se transmitiera de generación en generación. Entonces hablamos de 5, 10, 20, 30, todas las generaciones que hay en la humanidad van a poder recibir este conocimiento que tiene que ver con la, repetimos, salvación. No conocimiento de ciencias exactas, no conocimiento de ciencias naturales, no conocimiento de ciencias biológicas. Esos conocimientos también se transmiten de generación en generación, pero estamos hablando, les digo, de ciencia teológica, ciencia que tiene que ver con nuestra salvación. Por esto, Cristo, en quien se consuma la revelación total, porque les decía yo, Jesús es la máxima revelación. Jesús es el culmen de la revelación y Jesús quiere que esta revelación, que su evangelio, su palabra, se transmita de generación a generación y principalmente lo hace con los apóstoles. Jesús le confía a los apóstoles todo lo que necesitan para la salvación. Y ya que Jesús le dijo a los apóstoles, esto es lo que ustedes necesitan para la salvación, ahora quiero que ustedes vayan y les digan a los demás lo que necesitan para su salvación. Esto es predicar el evangelio. Este evangelio, fíjense, prometido antes por los profetas, es decir, Dios a los profetas les iba prometiendo o les prometía que llegaría una máxima revelación y los profetas iban esperando eso. Entonces Dios promete a los profetas la revelación. Llega Jesucristo y da la revelación completa. Dice la verdad salvadora. Y esto que Dios transmite a los apóstoles, fíjense, los apóstoles conocieron lo necesario para salvarnos. Los apóstoles aprendieron qué era lo necesario sobre la vida eterna, qué era lo necesario sobre el amor de Dios, qué era lo necesario sobre el perdón de Dios, lo necesario para mantenerse, para ser felices, para ser santos. Los apóstoles recibieron lo necesario sobre cómo ser santos a través de Cristo. Y cómo Cristo les dio a conocer a los apóstoles este mensaje de salvación, dice la Dei Verbum, que lo recibieron por la palabra, es decir, Jesús les hablaba, les transmitía palabras sobre el mensaje de salvación. Pero no solamente palabras, sino dice también por la convivencia. Es decir, los apóstoles fueron esos 12 hombres que estuvieron muy cerquita de Jesús, que convivieron con Jesús por 3 años, y esa convivencia también le ayudó a los apóstoles a que conocieran el mensaje de salvación. Porque recordarán ustedes que pues había una muchedumbre que escuchaba las palabras de Jesús. Pero los apóstoles, aparte de escuchar las palabras de Jesús, convivían con Jesús todos los días. Esa convivencia también la recibieron los apóstoles y eso también fue mensaje de salvación. Y también dice la Dei Verbum que recibieron el mensaje de la salvación por las obras de Cristo. Es decir, los apóstoles veían lo que Jesús hacía. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Los apóstoles vieron que Jesús sana a un ciego de nacimiento, entonces los apóstoles aprendieron mensaje de salvación, que Jesús es la luz de los hombres. ¿Cómo lo aprendieron? Porque vieron que su maestro sanó a un ciego. Jesús es el Salvador que sana de toda enfermedad física, mental, espiritual. Y veían que Jesús sanaba paralíticos, acción de Jesús. Veían los apóstoles que Jesús exorcizaba, hacía sanaciones espirituales. Entonces, los apóstoles
escuchaban de Jesús, convivían con Jesús y veían lo que Jesús hacía. Estos apóstoles reciben este mensaje de salvación. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Dice este primer párrafo de la Dei Verbum, que los apóstoles y los varones apostólicos, ¿quiénes son los varones apostólicos? Fueron los discípulos de los apóstoles, personas que conocieron de cerca a los apóstoles y a lo mejor no conocieron físicamente, no convivieron estos hombres tal vez con Jesús de manera presencial, pero conocieron de Jesús gracias a los apóstoles. Por ejemplo, Pablo. Pablo no conoció en vida a Cristo antes de que Jesús muriera en la cruz. Pablo no conocía a ese Jesús, pero Pablo conoció de Jesús porque se encontró con él resucitado y por lo que le decían los demás. Marcos, evangelista, conoció a Jesús por lo que Pedro le predicó. Conoció a Jesús por lo que Pablo le predicó. Marcos es un varón apostólico. Bien, entonces los apóstoles y los varones apostólicos ponen por escrito esta revelación. Por eso continúa el siguiente párrafo. Mas para que el evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la Sagrada Escritura de ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, son como un espejo en que la iglesia peregrina, camina en la tierra, contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido el verbo cara a cara, tal como es. Muy bien, ¿qué nos está diciendo este número, esta segunda parte, este segundo párrafo del número 7? Muy bien, para que el evangelio que recibieron los apóstoles se mantenga íntegro, porque ustedes saben que se puede transmitir un mensaje y luego la segunda generación recibe el mensaje y luego lo transmite a una tercera generación, pero conforme se va transmitiendo de generación en generación, se puede perder el mensaje original. Bien, para que no sucediera esto con el evangelio, para que no sucediera esto con la revelación que Jesús dio, los apóstoles dejaron como sucesores de los mismos apóstoles a los obispos. De tal manera, hermanos, que todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Y este obispo es un apóstol. Este obispo es como si fuera ese apóstol que convivió con Cristo. Dice Pablo en su carta a Timoteo y en su carta a Tito, te he dado a conocer todo lo que sabía de Cristo y ahora te lo entrego para que tú lo sigas transmitiendo de manera íntegra. Porque yo como apóstol moriré, pero el mensaje de Cristo no morirá. El mensaje de Cristo se mantendrá vivo, porque yo te lo he entregado a ti, obispo. Y tú, obispo, haz lo mismo. Transmite el mensaje del evangelio y prepara y ordena a otros obispos, porque cuando tú, obispo, mueras, ya habrás dejado obispos sucesores míos, sucesores que transmiten el evangelio. Bien, esto es lo que nos dice el número 7. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos, tanto los apóstoles como los obispos son heraldos del evangelio, son mensajeros del evangelio. Bien, hermanos, de esto se trató
el número 7 de la Dei Verbum. Nos vemos, que tengan buen día. Saludos y bendiciones.